subiré, la salsa encendida encontraré, conquistaré, la armadura de cerro me quitaré, conquistaré, quien me va a convencer, escudo bañado en aceite, mis flechas yo voy a volar, con rostro deseando conquistar, este es el año de nuestra libertad. Escudo bañado en aceite, mis flechas yo voy a volar, con rostro deseando conquistar, este es el año de nuestra libertad. Sin esfuerzo, sin esfuerzo, caerán sin esfuerzo, caerán sin esfuerzo. Dios te bendiga. Qué bueno es el Señor, hermanos. Amén. Dios es bueno con nosotros. Dios es maravilloso. Independientemente de las circunstancias que vivamos, Dios siempre ha sido bueno. Si hoy dejáramos de existir en esta tierra, Dios seguiría siendo bueno. Dios seguiría siendo bueno. Y si el Señor dijera que hoy viene por su iglesia, hermano, Él sigue siendo bueno. En esta tarde yo quiero seguir compartiendo, hermanos, el tema del poder de dos. Pero ya vimos la semana pasada que en este caso, ¿verdad?, la sinergia, hablábamos un poquito acerca de la sinergia. ¿Y se acuerdan qué cosa es la sinergia? Es la cooperación entre dos personas, ¿verdad? Pero que los resultados van a ser potencializados. Entonces, es cooperación. ¿Ok? ¿Dónde lo leí? Mismo. Bueno, entonces, eso es sinergia, cooperación, cooperar, ¿verdad? Pero puede ser entre dos personas o más. Y en la Biblia encontramos eso. Por ejemplo, cuando el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, ¿verdad? No es bueno que el hombre esté solo, pero también decíamos que más vale solo que mal acompañado. Entonces yo quiero que pongamos mucha atención a lo que voy a hablar, porque sí espero en el Señor que nos ayude. Hablamos que sinergia tiene que ver con colaboración, con compañerismo, con ayuda. Y estuvimos viendo que este punto, el tema es el poder de dos, no el poder de Dios, ¿verdad?, sino el poder de dos, el poder de dos. Y vimos el miércoles pasado este punto, el poder de dos. Ahora sí que tiene el poder de obtener mayores ganancias. Eso fue lo que vimos el miércoles pasado. Y hoy quiero compartir con ustedes que el poder de dos, hermanos, tiene el poder de ser levantado. Tiene el poder. Hay un poder, hermanos, que se activa en la cooperación, en el sinergismo o en la sinergia entre dos personas o más.
Así que yo voy a pedirle que hagamos una oración en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, venimos delante de tu presencia, oh Jehová Dios Todopoderoso, y te suplicamos, Señor, que nos bendigas de una manera especial y poderosa. Háblanos, Señor, a nuestro espíritu, que nuestra mente espiritual pueda captar, Señor, las verdades que hay en tu palabra. Permite que podamos, Señor, recibir este poder que hay, Señor, en la sinergia, que hay, Señor, en la colaboración, en el compañerismo, en el nombre de Jesús, en la cooperación. Padre mío, en el nombre de Jesús, te damos gloria, te damos honra a ti. Dame una palabra que sea apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Que venga, Señor, a edificar, a consolar, a exhortar. Que traiga crecimiento, Señor, espiritual a nuestras vidas. Amén. Entonces, hermanos, gracias. El poder de dos. En el poder, en cuanto, hermanos, a la sinergia o estar en compañía, decíamos que hay un poder en la unión de dos personas que ayuda a que haya mayor ganancia. Eso fue lo que vimos. Pero ahora, hermanos, el poder que hay en dos personas que se unen, que podría ser un matrimonio, que podría ser amigos, que podrían ser hermanos, que podría ser familia, que podría ser iglesia. Hay un poder, y ese poder es el poder de ser levantado. Fíjense qué interesante. Voy a tratar de explicarlo, ¿verdad? Eclesiastés capítulo 4, verso 10. En la Biblia Las Américas dice: porque si uno de ellos cae, el otro levantará. Cum, esa palabra cum, esta palabra es la palabra griega o hebrea, perdón, que se usa para esta palabra levantar. Entonces, si uno de ellos cae, el otro lo levantará o levantará a su compañero. Entonces, es importante tener un compañero, una compañía, ¿sí? Y compañero es alguien que está a tu lado para ayudarte, para darte su mano. Entonces, pero dice, pero hay del que cae cuando no hay otro que lo levante. Entonces, hermanos, quiero que nosotros veamos lo que significa esto. Repito, porque si uno de ellos cae, ¿sí? Sea el hermano, la hermana, el esposo, la esposa, el otro tiene como la responsabilidad de levantar a su compañero, ¿sí? Uno es la responsabilidad, pero otro más que está la posibilidad, y en ello es donde está el poder de dos, porque dice que pero hay del que cae cuando no hay otro que lo levante. Y yo quiero que veamos esa palabra cum. La palabra cum significa acondicionar. Entonces, si nosotros lo ponemos en el verso, en lugar de levantar, ¿verdad? Acondicionar. Si yo lo pongo aquí, hermano, porque si uno de ellos cae, el otro lo acondicionará. Cuando alguien cae, hermanos, se hace pedazo su alma, sus sentimientos, su mentalidad, su manera de pensar. Por ejemplo, cuando alguien está aprendiendo a manejar bicicleta y se cae, muchos ya no vuelven otra vez a subirse a una bicicleta.
porque no solamente se rasga, ¿verdad?, la rodilla o la cara, sino que también se rasga el alma, se hiere la mente, porque dice, si me vuelvo a subir me voy a caer. Entonces ahí es donde se requiere, hermanos, la ayuda de un compañero, de una compañera. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque cuando alguien cae, la otra persona lo ayuda a acondicionarse. Y esa palabra acondicionar en el diccionario, en el sinónimo, dice que es ordenar. Sea esposo, sea esposa, sea hijos, sean hermanos de la iglesia, cuando alguien cae y nos vemos nosotros como compañeros del camino, entonces podemos ayudar a que la otra persona ordene sus pasos. Podemos ayudar a que arregle su caminar. Amén. A que se organice o a componer las cosas que están mal en su vida. Entonces, hermanos, por ello es importante que nosotros aprendamos lo que es el poder que hay en dos personas. Amén. Por eso el matrimonio es una de las, ¿cómo le diré? Es uno de los ejemplos más claros en cuanto a la sinergia. Cae la mujer, cae el hombre y entonces el otro lo levanta. Caer en diferentes sentidos. Caer, por ejemplo, ¿en qué sentido cree usted que puede caer una persona? Emocional. ¿Alguna vez ha estado emocionalmente caído, que no tiene ganas de nada, y su compañera o su compañero o su papá, su mamá nada más se le queda viendo y no hace nada, y esa persona está sola o esa persona está solo, aunque tenga gente acompañándolo? Porque la soledad, hermanos, es más que ausencia de gente. Soledad, dijo alguien, que es un escritor que dijo esto, soledad puede ser, o una de las soledades puede ser la ausencia de amor. Porque alguien puede estar casado, alguien puede tener una pareja, y sin embargo el amor no está en el hogar, en la pareja. Ya no hay amor. Entonces, hermanos, repito, si uno de ellos cae, el otro, tomando en cuenta la primera palabra que se traduce como de cum, el otro, ¿qué va a pasar? El otro lo acondicionará. ¿Me está entendiendo? Lo pone en condiciones de seguir luchando en la vida. Alguien cae, hermano, en depresión. ¿Alguna vez se ha sentido deprimido? ¿Qué pasa si no hay nadie a su lado de esa persona? Empieza a pensar que hay que mejor matarse, que es mejor quitarse la vida, ¿verdad? Pero, hermanos, cuando hemos entendido el poder de dos, entonces, hermanos, cuando esa persona cae, el otro le da la mano y le dice, no, tú puedes levantarte en el nombre del Señor, y aquí está mi mano, y usted le da la mano y en el nombre de Jesús lo levanta para que salga adelante. No le pone el pie encima, porque sería triste, lamentable, ¿verdad? Que la hermana o el hermano le pusiera el pie encima al que está caído, si ya está caído. A ver, si alguien cae, el propósito de la sinergia es levantarlo, no acabarlo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, pasemos a la otra palabra que dice ahí, cum, afirmar. Si alguien se levanta, hermano, se cae,
¿Qué pasa? A veces hay gente que cae porque sus pies o sus piernas están débiles, sus rodillas están endebles, no tienen la fuerza suficiente para mantenerse en pie. Entonces, ahí dice la Biblia, pues aquí, si uno de ellos cae, el otro, ¿lo qué? Lo afirmará. Va a afirmar sus pies, hermanos. ¿De qué manera? Con palabra de Dios. Sí, porque la palabra de Dios fortalece. Pero también, hermanos, con la presencia de usted, ¿verdad? Cuando alguien no tiene ganas ya de caminar, cuando no puede. Porque hay gente, hermanos, no es que no quiere caminar, es que a veces no puede. Sus piernas espiritualmente hablando, sus pies espiritualmente, hermanos, no tienen la fuerza suficiente para volverse a levantar. ¿Ven? Entonces, cuando uno cae, porque sus piernas, sus rodillas no tienen la suficiente fuerza, el otro, ¿qué cosa va a hacer? Afirmar. Ahora, no sé qué pasó aquí. Bueno, pero también, hermanos, ¿qué pasa cuando alguien cae? Cuando alguien cae es porque tal vez, hermanos, ha perdido las armas que tenía para enfrentar la lucha diaria, ¿verdad? Una de las armas que nosotros deberíamos tener es la determinación. La determinación, que la fuerza pues que viene de parte de Dios a nuestras vidas. Pero a veces, hermanos, no hay fuerzas. A veces perdemos la armadura de Dios y entonces se puede caer, y es allí, hermanos, donde entra pues la fortaleza que puede dar un compañero, una compañera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice que si alguno cae, a ver, lo voy a regresar, porque si uno de ellos cae, el otro, no, pero ayúdenme para poner esta palabra en lugar de, lo armará. Si hablamos de armas, pero si hablamos, hermanos, de que se desbaratan, ¿qué cosa hace? Volver a poner las piezas en su lugar. O sea, yo aquí veo muchas cosas, pero convalecer, dice que convalecer es recuperarse, restablecerse, reponerse, aliviarse, curarse. Entonces, cuando alguien, es que aquí se me movió esto de aquí, esta palabra convalecer debería estar acá. A ver, como no, esto. A ver, entonces, hermanos, ¿cuántos me están entendiendo? ¿Sí? Entonces, si alguien está solo, pero repito, ahorita voy a explicar esto. No se trata de la soledad física, sino de la soledad espiritual, de la soledad, de una soledad en la que puede ser que usted duerma en el mismo cuarto con su esposa, con su esposo, que usted llega a la iglesia y hay 10 hermanos, 15 hermanos en la congregación, que tiene una familia de 10, bueno, ¿verdad? Y que todos están en su casa, pero que usted se siente solo o sola, o alguien de su hogar se siente solo. Entonces ahí es donde entra, hermanos, el colaborar, el ser una ayuda para aquellas personas. Entonces, cuando alguien cae, el otro lo ayuda a convalecer. Convalecer es recuperarse. Lo ayuda a restablecerse, a reponerse, a aliviarse, a curarse. ¿Sí?
Y entonces entra también que esa palabra esa palabra levantar, significa despertar. ¿Alguna vez han visto a alguien que se duerme y se cae? No han visto a nadie. Hay gente que va en la combi y va, ¡bum!, caen allá porque están durmiendo. Entonces se acerca uno y ¿qué pasó? Levántese. Bueno, lo quiero ocupar esa imagen o esos asuntos para usar esta palabra. Miren, hay gente que se duerme espiritualmente. Hay gente que se duerme y necesita despertarse. ¿Quién lo va a despertar? Si está solo. Si cada quien, por ejemplo, en la congregación, cada quien ve por sus propios intereses. A mí lo que me interesa es mi vida. A mí me importa poco si el hermano fulano tiene luchas o ya no quiere venir, ya se durmió espiritualmente. Y entonces no hay sinergia. Lo que yo he estado ministrando desde el miércoles es que haya sinergia en nosotros, que haya colaboración. Amén. Ya no quiere venir la hermana y entonces el esposo le dice, vamos, tenemos que ir. Pero ¿qué pasa, hermano, cuando un hermano dice, yo no sé, voy a la iglesia? Y la mujer le dice, no vaya, quédate. Aquí nos quedamos viendo la televisión. Es más, vente a la hamaca, ¿no? Esa no es una gran ayuda. Esa no es sinergia. Bueno, yo quiero ir un poquito nada más. Entonces, la palabra levantar tiene que ver con elevar, tiene que ver con enderezar, tiene que ver con encauzar, con dirigir, con orientar. Cuando alguien cae, entonces, hermanos, si hay sinergia en la iglesia o en el matrimonio, entonces cuando el otro anda torcido, lo ayuda a enderezarse. Amén. Lo ayuda a orientar, lo orienta. Bueno, y esa palabra esa palabra levantar también tiene que ver con establecer, exaltar, firme, hallar, levantar, llevar, mantener, ordenar, permanecer en pie, ratificar, que significa revalidar, reconstruir. Pero aquí, hermanos, esa palabra levantar también tiene que ver con ¿qué? Y nosotros estamos en el año del año del renuevo. Entonces es nuestro deber y es nuestra responsabilidad pedirle al Señor, hermanos, que nos dé compañerismo, ¿entienden? Que nos dé sinergia, que haya sinergia en nosotros, porque solo no vamos a poder ayudar, hermanos, a renovarnos. Esto es importante. Hay gente que va a venir nueva, hermanos, a la iglesia y que nosotros no le podemos hacer el fuchi, ni le debemos hacer. Eso hablaría mal de nosotros, que esa persona, no la persona que se está queriendo levantar o que está iniciando el camino, sino que el hermanito que está en la iglesia o la hermanita, esa hermana no está colaborando, sino que está, ¿qué dice la Biblia? El que no recoge conmigo, ¿qué hace? Desparrama. No sé cuántos me están escuchando hoy, pero esto que estoy hablando es muy importante. Porque hay mucha gente caída que va a venir a la iglesia. Y si aquella hermana o aquel hermano no me cae bien porque, no sé, por alguna causa, entonces yo en lugar de ayudarlo a renovarse, ¿qué hago? ¿Qué pasaría, hermano Cristian, que se acerca un hermano nuevo y dice, hermano, Dios te bendiga? ¿Qué va a pensar esa persona? ¿Qué va a decir? ¿Qué
¿Qué va a pensar? Hermana Mari, una hermana que está iniciando, ¿qué va a pensar usted? Ah, que no es bien recibido, pero por aquella persona. Porque entonces va a haber en la iglesia otros hermanos que dicen, pero esta hermana sí me trata bien, o este hermano sí me recibe con gusto, ¿verdad? Pero resulta pues que a veces en la iglesia hay quien viene caído y se quiere levantar y no hay quien le dé la mano, sino que en lugar de ayudarlo a renovarse, a reconstruir su vida, a restaurar su vida, hermanos, no tiene esa gracia de parte de Dios para entender qué es lo que tiene que hacer. ¿Cuántos me están entendiendo? Quiere decir que lo que necesitamos aquí es gente, hermanos, que nos ayude, que colabore, no que estorbe. Díselo. Ay, ya dije esa palabra fea. Sí, pues, porque aquí va a llegar gente, hermano, nueva. Yo le decía una vez, ¿qué pasaría si llegara cuando estuviste en el mundo, viniera a la iglesia el peor enemigo que has tenido en Cunduacán? Ese que no podía ver ni en pintura, pero se convirtió, se entregó al Señor y ahora está llegando vino a la iglesia y ahí estás tú. ¿Cuál sería nuestra actitud? ¿Cuál debe ser mi actitud? ¿Ya lo pasado? Te lo va a cantar. ¿Lo que pasó? La hermana sí se lo sabe. ¿No? Hermano, dice la Biblia que el Señor olvida el pasado, sepulta nuestro pasado y ahora somos nuevas personas. Entonces nosotros tenemos que colaborar, tenemos que ayudar a renovar a esa gente que viene a la congregación. ¿Cómo ven? De lo contrario no se nos va a quitar el egoísmo de que nada más yo, mírenme a mí, no vean a nadie más, véanme a mí. No, hermano. Aquí nos reunimos no alrededor del pastor, sino al que venimos a adorar aquí, al Señor. Él es el centro. Nosotros no somos egocéntricos. Egocéntrico es una persona que cree que lo merece todo. Y a veces hay hermanos o hermanas o personas que ayudamos a que el ego, hermano, se le siga aumentando a estas personas. Nosotros tenemos que, hermanos, ayudar, colaborar, cierto. Pero miren, si el pastor en un momento dado le llama la atención a una persona que no está dando, hermanos, el fruto adecuado, ese es el deber del pastor. Ese es el deber del pastor. Entonces yo lo que estoy diciendo aquí, hermanos, es que lo que dice acá la palabra, porque si uno de ellos cae, el otro lo ayuda a reconstruirse, lo ayuda a renovarse. Mire qué poder hay, hermanos, en el ¿qué? En la sinergia, ¿sí? Lo ayuda a resistir. ¿No han visto películas donde alguien ya lo hirieron y lo agarra a otro y lo levanta y dice, resiste, aguanta? ¿Verdad? Entonces, así es en la vida cristiana. Así debe ser en el matrimonio. Así debe ser en la familia. Entonces, hermano, pero también dice que ayuda a resucitar, seguir, subir. Y yo cuando veo esta palabra, Ángel, yo digo, fíjense que entonces el arrebatamiento también, hermanos, puede tener implicaciones de cooperación. Una iglesia que llega a entender, hermanos, que el arrebatamiento es real, es verdadero, la revelación le cayó y dice, de un momento a otro puede venir el Señor. Entonces dice, voy a echarle ganas y voy a ayudar para que otros también se vayan.
para que otros suban. Amén. Para que otros resuciten. Entonces, estoy aquí nada más tratando de conjugar, hermanos, esos significados de la palabra levantar, que es cum. Vamos a ver el mismo verso, Eclesiastés 4:10, pero en la Castilla. Es interesante que las versiones, hermanos, muchas veces traducen de diferente manera. Por ejemplo, esta dice Eclesiastés 4:10, Castilla. Esa que está entre el paréntesis es la versión, la traducción. Si cae, fíjense que aquí dice si cae. Dígame, ¿de quién? ¿Está hablando de una persona? No, ¿verdad? ¿De cuántas? ¿De dos o más? Si caen, que puede ser un matrimonio. Pregunto, ¿a poco no en un matrimonio a veces los dos caen? Se enoja ella, se enoja él, terminan peleando, se discuten. Pero como viven un matrimonio en soledad, no se ven como compañeros, sino como enemigos. Ustedes saben que hay gente, hermanos, que ha escrito cosas que en realidad son cosas que no ayudan. Pero decía alguien que el matrimonio es la única guerra donde se duerme con el enemigo. Fíjense, como si el matrimonio fuera pues algo negativo. Pero el matrimonio, hermanos, es una institución sinérgica. Es una institución creada por Dios, porque si cae, uno va a ayudar a levantar el otro. Y cuando se levanta el otro va a levantar al que está tirado. Pero hay del solo cuando cae, no tendrá quien lo levanta. Y aquí es donde decía hace rato que estar solo no es que no exista alguien a nuestro lado. No es que no exista nadie a tu lado. Puede ser que alguien esté solo, aún acompañado, y ese tipo de soledad es una de las peores. Porque en este caso, hermano, la soledad puede ser ausencia de amor, decía hace rato, o de Dios en nuestras vidas. Por eso dice aquí, ay del solo. Pero si yo estoy casado, hermano, sí, pero tu esposa o tu esposo te puede ver que te está muriendo y no le importa y no le interesa. Esa es soledad. Eso es soledad, porque estás rodeado de gente y en tu corazón te puedes sentir solo. Pero si tenemos a Dios en nuestra vida, nosotros como iglesia, hermano, tenemos que brindarle la mano a nuestros hermanos. Amén. Y decirle, hermana, ¿por qué no? A mí me gustaría que la iglesia desarrollara esa capacidad de decir, hermano, ¿qué vas a hacer domingo? Vente a la iglesia, vente a la casa, después del culto. Te invito, aunque sea, vamos a comer frijolitos, pero ahí, como hermanos, como amigos. Pero ¿quién más va a estar en tu casa? Si va a estar fulano de tal, ahí sí no voy yo. Esa persona no ha entendido el asunto de la colaboración. Es más, no, ya está convertido, ya está convertida, pero no le ha caído la revelación. ¿Entiendes? Entonces, si caen, el uno levanta al otro. O sea que hay posibilidades de que en una familia, en un hogar, en un matrimonio, en una iglesia, alguien puede caer. Eso puede pasar, ¿verdad? ¿Alguien se ha caído? Pregúntenle a Ian, que se cayó ahí. Ayer, lo bueno es que no rodó hasta abajo. Pero, hermano, ¿quién fue que le levantó? ¿Quién lo levantó? ¿Quién lo levantó ese día? El hermano. Bueno, entonces,
ahí estaba la mano del Padre, ¿verdad? Entonces, hablando de ese tipo de una caída espiritual, pues el Padre espiritual tiene que ir. Ahora, vamos a pasar a otro texto, miren. Pero también es el mismo texto, nada más que yo se lo estoy presentando, hermanos, en diferentes versiones. Porque me gustaría que ustedes, los que tienen celulares o los que tienen computadoras, bajen, hermanos, Biblias. Yo tengo en mi celular una Biblia que se llama Celubiblia. Ahí hay 4 tipos de 4 versiones de Biblia. Y puede ser más, porque si usted descarga las otras, podría tener hasta 10 Biblias en el celular. Ayer me fui a dar estudio acá con la hermana Marta, otra familia que acaban de aceptar al Señor, y estuve dando estudio, pero como en mi celular yo borré la Biblia y me llevé 2 Biblias grandotas, y me ven cargando la Biblia así. Y en el tiempo que vivimos, gracias a Dios, hay Biblias digitales. Bueno, pero hay que leerla, ¿eh? ¿Qué dice aquí? La Biblia, lenguaje sencillo. Además, si uno de ellos se tropieza, el otro puede levantarlo. Entonces viene el tropiezo. Dice la Biblia, hermanos, dice la Biblia que es necesario que haya tropiezos. ¿Por qué dice la Biblia que es necesario que haya tropiezos? Porque la palabra de Dios dice que es necesario. Entonces, es necesario que en algún momento tropieces. ¿Para qué? Para aprender alguna lección, para volverte fuerte, ¿sí? Para que una experiencia, hermanos, nos enseña muchas cosas. ¿Ven? Pero aquel que dice, ay, tropecé de nuevo con la misma piedra. Y entonces cada vez que ve la piedra se vuelve a tropezar, hasta de ¿cómo se llama? Ya hasta de mandarse ahí está la piedra, y pum, cae. Ay, volví a caer. No, ese que ya le gustó la piedra y le gustó caer o tropezar con la misma piedra. Pero si uno de ellos se tropieza, ¿verdad? El otro puede levantarlo. Ahí está la importancia, hermanos, del compañerismo, de la colaboración. Pero dice, pero pobre. Entonces, hermano, la soledad es una especie de pobreza. Porque, hermano, puede ser que una pareja no tenga aire acondicionado en su cuarto, que no tenga un televisor, ¿cómo se llaman estos televisores? LED, ¿no? Que no tenga un comedor, ¿cómo le diré? De cedro, que no tenga lujos en su casa, puede ser que no tenga. Pero si tiene una compañera o un compañero, hermano, que la ama, que lo quiere y que está ahí a su lado en todo momento, hermano, esa persona es una persona rica. ¿Ven? Pero pobre, hermanos, el que cae y que no tiene quien lo ayude a levantarse, aunque haya así alguien a su lado. Entonces ahí está el poder de dos. Ahí es donde se ve el poder de dos. La palabra de Dios para todos, esta versión dice, si uno cae, el otro lo levanta. En cambio, al que está solo, le va muy mal cuando cae. No dejemos a nadie solo. O sea, no nos preocupemos nada más por nosotros mismos. Fíjense lo que voy a decir. Ya alguien recibió a Cristo en su corazón. Ya lo recibió, ya que se quede. No. Tenemos que seguir viéndola cómo está. ¿Qué dice? Te vine a ver. Te invito, mira, no te quedes solo. Ya aceptaste a Cristo. Te invito a que ahora lleves el estudio con nosotros. No lo dejes solo. Porque, hermano, si esa persona vuelve a caer, ¿qué va a pasar?
le va a ir muy mal. Le va a ir muy mal. Amén. Entonces, si uno cae, otro lo tiene que levantar. Pero ¿qué pasa, hermano? Entonces, esto me llama la atención mucho. Hay gente que le va muy mal porque están solos. ¿Cómo te va, hermano? Ay, hermano, ya tengo problemas fuertes. Y la hermana, no, sí, con ella que tengo el problema. Porque está solo. Pero, hermano, ¿cómo decir que está solo cuando tiene una mujer o tiene un varón a su lado? ¿Cómo? En todo el tiempo que yo estuve pastoreando en otra iglesia, hermanos, habían personas que se acercaban a mí y en su mayoría mujeres que decían, fíjense que yo me siento sola. Mi esposo nunca me dice que me ama, que me quiere, que le gusto. ¿Quién sabe por qué? Hermano, y a esas personas les ha ido mal, precisamente, y espero que no me esté escuchando, no creo, pero hoy me marcaron, y ese hermano, era un hermano que maltrataba mucho a su esposa, la maltrataba demasiado, creo que se subía el volumen, algo así, la maltrataba demasiado, hermanos, y nosotros la encontrábamos a veces en la calle, con creo que eran 4 niños. Parecían la mamá pata y los patitos así. Iban en la calle tristes. Y yo le decía, ¿qué tienen? No, mi marido me corrió de la casa. Es que está tomando. Y entonces agarramos y le decíamos, véngase a la casa y quédense en el cuarto de los chamacos. Y ahí se quedaban. Hoy me marcó este muchacho. Los ojos los tenía bien hinchados, él. Y me decía pues que le ha ido mal, porque ella se fue de acá, ella hizo su vida en otro lado. Y entonces, hermanos, ¿qué pasa? Que a él pues le ha ido muy mal. A ella le ha ido bien, gracias a Dios, porque se acercó al Señor, porque encontró gente que nos dio la mano. Entonces, hermanos, tal vez te tengan que ver la batería. Entonces, hermanos, al que está solo, le va muy mal cuando cae. Entonces, mire esta versión, en la versión Moro, dice, si uno va a caer, dice que aquí como que lo pone antes de la caída. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes, hermanos, platican todo con su esposa o su esposo? O con su mamá, con su papá, con algún familiar. Y comenta las cosas que le pasan. Fíjate que me ofrecieron un negocio. ¿Qué opinas de este negocio? Y entonces ella le dice, mira, yo considero que mejor no le entres porque tienes que invertir demasiado y no te va a dejar suficiente ganancia. Antes que vaya a caer, si uno va a caer, alguien va a caer en un negocio que no es correcto, el otro le dice no lo hagas, lo sostiene. Pero si le respondiera la esposa, haz lo que quiera, entonces el otro no sabe qué hacer. Entonces dice, pero hay del hombre que está solo, pues si cae no tiene quien lo levante otra vez. Entonces, si uno va a caer, hermano, y tiene alguien a su lado que colabora, que es compañero, que es compañera, que te da la mano, entonces te vas a mantener de pie. Ok. Kadosh. Esta es otra versión. Dice, si uno de ellos cae, el otro ayudará a su socio a levantarse.
Y esa palabra socio, hermanos, pues aquí en la Biblia como que si lo traemos al plano espiritual, yo diría que todos deberíamos ser aquí, hermanos, como socios. El sábado mañana tenemos una cena. ¿Cómo será que le va a hacer el pastor con la comida y con todo eso? Ay, ese es su problema. No, sino que todos unidos. Amén. Nos vamos a ayudar, unos de una manera, otros de otra forma, unos económicamente, otros hermanos orando, otros estarán sirviendo, otros estarán ayudándonos con el sonido, otros nos van a estar ayudando haciendo la comida, ¿verdad? Somos socios. Y con esto voy a terminar, nada más quiero presentarle la palabra socio. Un socio, hermanos, es una persona asociada con otra u otras para algún fin. Tanto un matrimonio como una familia, como una iglesia, hermanos, somos gente que debemos de estar asociados porque tenemos un mismo fin. Amén. Tenemos un mismo fin. Dice que socio es un individuo o es individuo de una sociedad o agrupación de individuos. Cuando hablamos de individuos, podemos tocar el punto de la individualidad. Cada quien tiene características distintas y por tener características distintas, hermanos, complementan la vida de los demás. Hay cosas que usted puede mirar que yo no alcanzo a ver como pastor, aunque yo debería mirar todo. Pero por ejemplo, desde acá, yo tengo nada más 2 ojos que están viendo para allá. Pero de allá para acá, ¿cuántos ojos me están mirando? Hay más ojos que están mirando. Entonces, en cuanto a la sociedad, hermanos, a ser socios, es importante porque todos tenemos características especiales. La inteligencia de unos, la voz de otros, el servicio de alguien, hermano, que tiene esa capacidad, de ese deseo, ese ánimo de servir. La dulzura, ¿verdad? De algunas personas, hermanito, Dios te bendiga. Esa persona le hace la vida, le hace el día a alguien que viene desanimado. Amén. Entonces, estamos hablando de que somos una iglesia y que aquí en Eclesiastés, capítulo 4, ¿verdad? Verso 20. Es capítulo 4, verso 20. ¿O qué capítulo es? 4:10. Entonces estamos hablando, ahí habla, en esta versión, habla de socio. Entonces, un socio también es una persona que aporta capital a una empresa o compañía poniéndolo a ganancias o pérdidas. ¿Eso qué tiene que ver con lo espiritual? En el hogar, hermanos, hay personas que aportan. ¿Qué puede aportar un hombre en el hogar, hermano Alex? Dinero, ¿ok? Hermana Mari, ¿qué aporta una mujer en el hogar? Ok, cuidado, ¿verdad? El cuidado del hogar. Protección. ¿Verdad? Entonces, cada quien aporta algo. Eso, hermanos, es sociedad. Pero se imaginan ustedes en un hogar donde, miren, hasta en la familia, en un hogar donde el varón o la mujer no aportan nada. Que la mujer se acuesta nada más a esperar a ver cuándo va a venir el hombre y va a traer el dinero, y no nada más dinero, sino la comida ya hecha. O en un hogar, hermano, donde teniendo hijos grandes, todavía esperan que le sigan dando en la boca. Bueno, ¿verdad? Entonces, eso es socio.
A veces yo lo veo así, digo, bueno, si todos en el hogar, hermanos, o en los hogares aportaran a esta empresa que es la familia, hermanos, no habría necesidad en los hogares. Aquí todavía no vamos a tocar el poder, ¿verdad? Pero dice, sí, ya lo vimos el miércoles, que son dos mejor que uno porque, ¿qué dice? Porque tienen mejor ganancia o mayor ganancia. Entonces yo he visto hombres que a veces no tienen trabajo o que a veces no tienen un ingreso fuerte, pero la mujer, hermanos, se pone la pila y no es que se va a buscar chamba a otra parte, sino que vende Jafra, vende calzado, vende ropa, hermanos. Hubo un tiempo que nosotros no teníamos, hermanos, no teníamos trabajo y entonces yo decía, ¿qué voy a hacer? Pues me puse a sacarle, a quemar discos de mi grabación y mi esposa conseguía ropa de bazar y vendía ropa, ¿no se acuerdan, Manachi? Y vendía ropa de bazar. Entonces, hermanos, y cuando a veces yo llegaba, no hice nada, no vendí nada. No, pero aquí vino alguien y nos compró 2, 3 ropas y ya con eso comíamos. ¿Por qué creen que le puse que dijimos, vamos a ponerle aquí una venta a Yamilé? Porque yo digo que de esa manera nos ayuda también. Pero si nosotros no tenemos esa visión, hermano, que una persona, que somos socios todos, que aportamos capital, que aportamos algo a la familia. Ahora, acá hay otra manera de ver las cosas y con esta vamos a terminar. Un socio es una persona que no aporta capital a la compañía o empresa, sino que lo que aporta son servicios o pericia personal para tener alguna participación en las ganancias. En una iglesia puede ser que hayan hermanos que no tienen, hermanos, un buen trabajo y dicen, hermanos, no tienen que decirlo, ¿verdad? Porque ya lo hemos enseñado. No viene usted aquí porque el pastor está pidiendo dinero. No, yo no le pido a usted dinero. Dios me libre de eso. Pero usted no gana bien. Y usted de alguna manera saca lo que le corresponde a Dios y lo da. Pero usted tiene otra forma de hacer las cosas, de servir, ¿verdad? Pastor, hay que pintar la iglesia. Sí, a mí. ¿Saben por qué está pintado así bien bonito aquí? Porque un hermano tuvo la gracia de Dios y no sabíamos cómo taparle los detalles que tenía, hermano. Pero el hermano, Dios le dio la inteligencia y le empezó a pasarle así como si estuviera empastando y quedó bien, hermano. Y yo dije, gloria a Dios. Porque no solamente es dinero, también es servicio. O sea, cuando colaboramos, hermanos, y nos vemos como socios en esta empresa, estoy hablando espiritualmente, ¿verdad? Y nos vemos como socios en el hogar. Por ejemplo, una mujer no sale a comprar, no sale a trabajar, no, nada, se queda en su casa, como antes. El varón salía y se iba todo el día a chambear al campo o a algún lugar y ya en la tarde regresaba, pero ahí estaba su esposa. ¿Qué hacía? Hacía la comida, barría la casa, lavaba la ropa, planchaba, hacía pozol. Y ahorita las tortillas gruesas, ¿verdad? No se iban fuera, pero hacían una tortilla sabrosa. También. ¿Y qué pasa, hermano? ¿Qué pasaba? Que a los hijos, hermano, esa mujer los enseñaba y les explicaba y les enseñaba valores y principios. Hermano, esa mujer tal vez no aportaba economía, pero esa aportación era tremenda porque eran servicios
La pericia de una mujer, hermano, de una compañera o de un compañero en el hogar, hermanos, trae también ganancias. Bueno, hasta aquí lo vamos a dejar y vamos a orar, hermanos. Ahí le voy a pedir a que me ayude ya. Eclesiastés 4:11 es lo que espero en Dios, ¿verdad?, que podamos seguir hablando acerca del poder de dos, porque ahí también se